Que Dios les bendiga en esta hora. Es para mí un gran gozo el poder dirigirme nuevamente a ustedes en este programa y en la radio Melodías de Dios. Es realmente una radio de tremenda bendición que da la oportunidad para que el evangelio pueda llegar a cada rincón, a cada familia, y de esa manera Dios está hablando a nuestras vidas, Dios nos está edificando. Y quiero aprovechar yo este tiempo para compartir con ustedes un mensaje titulado Creciendo como hijos de Dios. Creciendo como hijos de Dios. Siempre nosotros debemos de estar pendientes de poder avanzar en la vida cristiana, de no estancarnos. Y creo que una de las maneras como podemos crecer en la vida cristiana es imitando la vida de aquellos primeros discípulos del Señor, imitando la vida de aquellos que lograron agradar al Señor, que lograron hacer su voluntad. Se me viene a la mente las palabras del apóstol Pablo cuando dice: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Somos llamados a imitar a Jesús y podemos aprender nosotros de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a imitarle. Para ello quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 44, voy a leer. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Gloria a Dios. Yo quiero basar este sermón en estos versículos a los cuales he dado lectura, y vamos a ver nosotros de qué manera podemos crecer como hijos de Dios. Y quiero más o menos tocar 3 puntos basados en estos versículos. Lo primero es que dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un discípulo es aquel que recibe la palabra de Dios. Crecemos nosotros como hijos de Dios cuando recibimos la palabra. Pero recibir la palabra en realidad es mucho más que decir qué bonito está el mensaje, o qué buena esta palabra, o qué buena estuvo la predicación, o memorizar unos cuantos versículos. En realidad, recibir la palabra de Dios tiene que ver con hacer nuestra esa palabra y vivirla. En ese sentido, me gusta cuando el apóstol Santiago dice que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. No solamente basta con escuchar, no solamente basta con memorizar o con conocer. Hoy en día tenemos muchas personas que conocen tanto de la palabra de Dios, casi que saben de memoria toda la Biblia, pero lo que sucede es que no hay una vivencia. La vida cristiana, la vida como hijo de Dios en realidad tiene que ver con una práctica, con un estilo de vida. Entonces somos hijos de Dios no porque nosotros lo decimos, sino porque lo demostramos con nuestra vida, lo demostramos en los hechos. Entonces Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué lindo esta palabra. Dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, dice que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. La bendición de Dios va a estar con usted en todo lo que hace cuando se apega a la palabra de Dios, cuando se apega a esta palabra que el Señor nos ha dejado, que muchos decimos es el manual de la vida. Esta palabra es la que tiene que regir nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos nosotros de recibir la palabra, estamos hablando de vivir la palabra. Y eso en realidad es lo que tuvieron estos primeros discípulos. Dice que ellos recibieron la palabra. Ahora, en realidad ese es el efecto que debe de causar la predicación, la enseñanza, el mensaje. Aquí vemos nosotros en el contexto de estos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos, que Pedro está dando el mensaje del Evangelio. Pedro ha estado testificando acerca de Jesús. Y esto es luego de que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, después de que han estado orando, después de que han estado unidos. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, que de repente vino del cielo un estruendo y se sintió como un fuerte viento, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Era el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene y transforma a estas personas que estaban aquí orando en obediencia a lo que Jesús les dijo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. Y aquí vemos nosotros a Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. En realidad eso es lo que se necesita hoy en día, que los predicadores seamos llenos del Espíritu Santo, que los pastores seamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que el apóstol Pablo pedía oración a la iglesia. Les decía: oren por mí, a fin de que cuando abra mi boca dé a conocer la revelación del Evangelio. Eso es. Quizás muchas veces usted se ha quejado es que el pastor no predica como yo quisiera, no predica como otro, no se siente el fuego. Ore por el predicador, porque no es conocimiento lo que debe de transmitir uno como predicador, sino que tiene que transmitir vida, porque la palabra de Dios es vida. Eso es. El apóstol dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso tiene que ser el efecto que produce la palabra de Dios. Entonces el apóstol Santiago nos dice que tenemos que ser hacedores. Por eso es que vemos nosotros en el libro de los Hechos que dice que esta gente recibió la palabra. Recibir la palabra tiene que ver con ser obedientes. Y eso es lo que sigue diciendo. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y aquí hay también algunos elementos a tomar en cuenta. Cuando nos convertimos al Evangelio, cuando pasamos a ser hijos de Dios, como dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, que a los que le recibieron a Jesús, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, el resultado es que vamos a ser obedientes a Dios. Y estas personas, estos discípulos, esta gente que está recibiendo la palabra, dice que inmediatamente fueron bautizados. El bautismo es un paso de obediencia. Por eso es que no podemos nosotros comprender cómo
la gente puede venir y recibir a Jesús, pero cuando se le habla del bautismo, dicen no, todavía no, es que eso es algo muy serio. En realidad, cuando recibimos a Jesús, lo que hacemos es convertirnos de nuestra voluntad al señorío de Él. Le estamos diciendo, no es mi voluntad la que voy a hacer. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente esas fueron las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Esa debería de ser nuestra respuesta también. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Pero hay personas que tienen mucho tiempo ya de estar en la iglesia, pero siguen pensando que dar el paso de obediencia al bautismo es un gran compromiso. Es lo que tenemos que hacer. Un hijo de Dios, para poder crecer, tiene que ser obediente. Y me gusta lo que dice Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos al Señor si no estamos guardando sus mandamientos. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando no queremos dar el siguiente paso, que es el bautismo. En realidad, cuando nosotros obedecemos, vamos a cumplir la palabra al pie de la letra. Sí nos va a costar, porque hemos estado acostumbrados a dar rienda suelta a nuestros deseos, pero ahora nuestra vida ha cambiado si hemos venido a Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 15 versículo 17, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo hemos sido hechos nuevas criaturas. Ese es el milagro de la regeneración. Y también cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas 2:20 dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esas palabras tienen un gran poder. Entonces no es más lo que yo quiero hacer, sino que es lo que Cristo quiere que yo haga. No podemos captarnos de que somos hijos de Dios y que estamos creciendo porque conocemos, porque sabemos mucho, pero sí porque obedecemos al Señor. Un discípulo es obediente. Y cuando estamos nosotros en el camino de la obediencia, estamos en el camino del crecimiento. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que lo primero que tenemos que hacer para crecer es recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Y quiero que sigamos leyendo o compartiendo aquí en estos versículos. Versículo 41 dice así, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando hay palabra de Dios, siempre va a haber conversión. Los púlpitos no son para estar entreteniendo a la gente. Los púlpitos son para predicar la palabra de Dios y que esa palabra transforme vidas. Los púlpitos no son para estar hablando de cosas que nada tienen que ver con el evangelio. Son para darle alimento a las ovejas, aquellos que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y me gusta cuando el escritor a los hebreos dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos son como los que van a dar cuentas de ustedes. Un día se nos va a pedir cuentas de qué es lo que dimos a la iglesia, aquellos que el Señor había puesto a nuestro cuidado. De ahí que nosotros debemos de preocuparnos como ministros, como pastores, como predicadores, de estar dando el alimento necesario.
Y sigue diciendo la escritura en el versículo 42 de Hechos 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios, debemos de ser perseverantes. Necesitamos tener firmeza. Y en realidad, algo que a mí me llama la atención es que muchas veces nosotros tendemos a desanimarnos por situaciones. Y a veces decimos, no, es que lo que pasa es que ya no tengo ganas de ir por esto y esto. Y podemos nosotros decir tantas cosas, y no voy a decir con esto que es mentira. Sí enfrentamos muchas dificultades y quiero decirle que va a continuar enfrentando dificultades, pero debe de tener usted esa firmeza de decir voy a seguir adelante. Tener nosotros el cuidado con el enemigo que anda merodeando, que anda buscando la manera de hacernos tropezar, de desanimarnos para que desistamos de continuar caminando, creciendo en el Evangelio. Entonces, mire, dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta era gente que estaba pendiente de las enseñanzas de los apóstoles y decía, aquí nos vamos a mantener. Usted y yo somos llamados a caminar y a mantenernos en las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. La Escritura habla de permanecer en la sana doctrina. Y yo quiero tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted y yo deberíamos de desear la palabra de Dios, anhelar encontrarnos con la palabra que Él nos ha dejado. Como un niño desea la leche, dice, así nosotros deberíamos de desear esta palabra. Mire qué tremendo es. El niño cuando siente la necesidad, cuando tiene hambre, llora. Y no deja de llorar hasta que puede obtener esa leche que a él le sustenta. Me gusta cuando el salmista dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Así mi alma te desea. Y aquí está hablando el apóstol Pedro de desear la palabra de Dios. Pero me gusta algo que dice, la leche espiritual no adulterada. Muchas veces podemos ir nosotros al lugar donde nos congregamos esperando escuchar la palabra que nosotros queremos, pero lo que queremos a veces no va acorde con la voluntad de Dios, y lo que vamos a escuchar es la voluntad de Dios, y cuando lo escuchamos tenemos que decir gloria a Dios por eso. A veces los predicadores tendemos a decir, cuando usted escuche la palabra de Dios, diga, eso es mío, yo lo recibo. Porque a veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero estamos diciendo, ese es para aquel que no vino. Ojalá hubiera venido, esta palabra era cabal para él. No, hermano, hermana, la palabra de Dios es el sustento, es el alimento que Dios le da a usted y a mí. Y tenemos que recibirla siempre. Nosotros debemos de estar preparados para recibir la corrección, para recibir lo que Dios nos quiere dar. Entonces por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que desear la leche, pero que no esté adulterada. Porque también eso sucede hoy en día. Se está adulterando la palabra de Dios. Y estamos adornando la palabra de Dios con cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Y todo es o para que la gente pueda sentirse bien, o para aprovecharnos de esa palabra para lograr obtener algo.
Esta palabra de Dios, cuando se adultera, puede traer juicio a aquel que lo hace, porque dice que no le podemos quitar ni poner, sino estamos bajo maldición. Pero muchos han hecho de esta palabra y de este evangelio, corrompiéndolo, fuente de ganancia. Y eso es peligroso. Por eso es que usted y yo necesitamos escudriñar la Escritura. Segunda de Timoteo 3:14 al 17 dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, a fin de que podamos ser perfectos. Pero necesitamos escudriñar, porque muchos están aprovechando de la falta de conocimiento que tenemos. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Estaba viendo en el libro de los Hechos, cuando dice la Escritura que Pablo llegó a Berea, a esta ciudad, y dice que allí estaba predicando, pero esta gente escuchaba lo que Pablo decía y luego se iban a las casas a escudriñar a ver si esto era cierto. Mire qué bueno eso, qué bueno que usted, después de escuchar una predicación, tome nota y vaya a su casa y diga: quiero ver si es cierto lo que dijo el hermano, lo que dijo el pastor. Y de esa manera no nos vamos a dejar engañar, y de esa manera no nos vamos a perder en el camino, y vamos nosotros a estar creciendo en el conocimiento. No desechamos en ningún momento el conocimiento, porque el conocimiento nos ayuda para hacer lo que es correcto. En el Antiguo Testamento Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Usted y yo necesitamos conocer, porque si no conocemos no vamos a poner por obra la voluntad del Señor, lo que el Señor espera de nosotros. Mire, Tito dice a la iglesia, Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice a la iglesia en el capítulo 2, versículo 1: pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tengamos cuidado con hablar cosas que no están en la palabra de Dios. Tengamos cuidado con convertirnos en falsos maestros, en maestros del error. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es, la Biblia dice que es rojo, y no podemos decir otra cosa. La Biblia dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio. Y no podemos nosotros decir: no, pero aunque sea así tibio, el Señor lo recibe. No, la Biblia dice que no puede Él digerir algo tibio. Tiene que estar definido. El evangelio en realidad tiene que ver con determinación. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, vamos a caminar acorde a la palabra de Dios. Si no, nos vamos a encontrar con las palabras que Jesús les dijo a los judíos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo quiero decirles que ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces, lo que nos define como hijos de Dios no es tan solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Por eso es que debemos de nosotros anhelar la palabra de Dios, pero la sana palabra. Y me gusta cuando sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, versículos 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice el apóstol Pablo: apártate de ellos. Si alguien no está enseñando la palabra como se debe, la Escritura nos manda a apartarnos, a desecharlo. Y así sea alguien de renombre, no importa quién sea, lo que el Señor nos llama es a permanecer en su palabra. De lo contrario, juntamente con ellos seremos nosotros juzgados. Entonces, mire, dice la Escritura que estos hombres que no se conforman a la sana doctrina, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Tremendo, hermano. Tremendo. Debemos de tener un gran cuidado. Estamos nosotros viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos, hermanos, donde gente malvada, gente de corazón perverso, lo que está haciendo es aprovechándose de aquellos que desconocen las Escrituras. A eso hemos llegado. Y debemos de tener un gran cuidado, un gran cuidado. Entonces debemos de perseverar en la sana doctrina. Lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que Él le ilumine, que Él le ayude. Es necesario eso. Es necesario recibir la palabra como lo hicieron estas personas, pero es necesario también que perseveremos en la sana doctrina. Y el tercer punto es que tenemos que buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que sigue diciendo Hechos capítulo 2, versículos 42 en su segunda parte. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos de nosotros caminar en unidad. Esto nos va a ayudar a crecer como hijos de Dios. Comprender que en la iglesia no todos tenemos el mismo pensar, que hay diversidad de pensamientos, pero el arte de la iglesia, el arte del cuerpo de Cristo es buscar la unidad entre tanto pensamiento. Y dice la Escritura que esta gente perseveraba en la unidad, perseveraba en esa comunión. Gloria a Dios por eso. A eso somos llamados, a buscar la unidad. Hermano, hermana, aléjese de aquella gente que vive solamente para criticar, solamente para juzgar, solamente para ver defectos en el hermano. Aléjese de aquella gente que tiene amargura, que está guardando resentimiento, rencor, y no solamente quiere ella ser afectada, sino que muchas veces le busca a usted y le dice: ¿te fijaste, la hermana, lo que dijo? Mira, te fijaste. Hermano, miren, el nombre de Jesús, cierre sus oídos a ello. Cierre sus oídos a ello. Dice la Escritura que el cuerpo de Cristo se conforma de muchos miembros, pero todos los miembros conformamos ese cuerpo, y aunque tenemos diferente función, somos todos necesarios. Ame a su hermano, ame a su hermana. A pesar de los errores que pueda haber, quiero decirle que usted y yo también tenemos errores. Y nos gustaría que aún con esos errores nos amaran. Y nos sentimos de hecho amados cuando eso sucede.
Busquemos la unidad. Mire qué lindo. Dice que estaban perseverando en la comunión unos con otros. Unos con otros estaban allí compartiendo, dice, el pan y las oraciones. Cuando a usted lo inviten o cuando usted participe de alguna actividad donde se da alimentación, aprenda a ser agradecido y aprenda a tener una correcta actitud. Aprenda a decir, qué rico, qué bueno está esto. Muchas gracias. Porque muchas veces eso que usted está disfrutando, que está comiendo, se lo han preparado con mucho amor, con mucha entrega. Y eso trae satisfacción cuando usted puede ser agradecido. Vaya siempre a las reuniones con una actitud correcta. Comparta y disfrute de la comunión de los demás. No comience a quejarse. Ay, qué lugar, cómo está. Ay, que qué calor aquí. Ay, que hubiéramos estado en otro lugar. No, disfrute del lugar que Dios le ha permitido en ese momento. Haga un momento muy especial. Y en vez de estar diciendo palabras negativas, mejor comience a exaltar algunas cosas. Comience a disfrutar de aquellos que le aman. Es tanto el desagradecimiento que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o ni siquiera tomamos en cuenta la dedicación que la persona tuvo para que usted se sintiera agradado. Mire, esta gente dice que estaban compartiendo. Estaban comiendo. Me gusta más adelante cuando dice que comían con alegría y con sencillez de corazón. No es lo que comemos, es la actitud que tenemos, es la sencillez que tenemos. Y eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a crecer como hijos de Dios. Mire qué lindo. El Señor decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No tenía nada Jesús, pero estaban allí felices los discípulos compartiendo con él. No tenían a lo mejor abundancia de muchas cosas. Hay un pasaje que dice que tenían hambre y comenzaron a cortar espigas. ¿Por qué cree que lo hacían? A lo mejor tenían limitantes, pero no se están quejando. Ellos están haciendo la obra de Dios. Ellos están caminando con el Maestro. Usted y yo tenemos que caminar con Jesús. Disfrutar de todo lo que el Señor permite. De esa manera vamos a crecer. Recibamos la palabra de Dios. Vivámosla. Perseveremos en la doctrina. Escudriñemos la Escritura. Conozcamos la voluntad del Señor para permanecer en ella. Y tercero, busquemos la unidad. Busquemos la unidad. No solamente busquemos la unidad en la iglesia, pero busquemos la unidad también en la familia. Busquemos la unidad en el lugar de trabajo. Busquemos la unidad en el lugar donde estudiamos. Busquemos la unidad con los vecinos. Eso dice mucho de nosotros. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando estamos peleados con casi todo el mundo. Me gusta lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 35. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No nos van a conocer por la Biblia que llevamos, cuánto vale, qué cara es. No nos van a conocer por nuestro vestuario, porque llevamos corbata, porque llevamos sacos, porque siempre andamos bien vestidos. No nos van a conocer como discípulos de Dios, porque hablamos bonito, porque conocemos mucho de la palabra de Dios. Pero Jesús dice, van a conocer que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros. Que Dios nos inunde con su amor. Yo quiero orar en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por este tiempo especial, Señor, que nos concedes de poder escuchar tu palabra.
Ayúdanos a recibir la palabra, Señor. Que no seamos, como dice el apóstol Santiago, solamente oidores olvidadizos, pero que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, danos ese deseo por escudriñar la Escritura, por alimentarnos de ella. Oh, tú dices en tu palabra, Dios amado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos crecer en el conocimiento de la palabra, porque por ella vamos a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos a perseverar en la unidad, que podamos amarnos los unos a los otros. Líbranos, Señor, de andar juzgando al hermano. Líbranos de andar criticando. Guárdanos de ello. Y danos, Señor amado, de tu amor para poder amar, para poder ayudar. Que podamos vivir, Señor, como esta gente de la iglesia primitiva, Señor, que dice que no había ningún necesitado, estaban pendientes de las necesidades de los demás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papito lindo, en esta hora. Gracias, Cristo amado. Oro, Señor, por esta radio, Padre. Que tú continúes respaldando, que tú continúes prosperando, que tú continúes proveyendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que han estado pendientes de este tiempo. Oro, Señor amado, para que tú puedas obrar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por aquel que ha estado atravesando un momento difícil de salud. Pon tu mano sanadora en esta hora. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Que esta palabra sea efectiva, Señor, en el cuerpo, en el organismo de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven restaurando, Señor, esos órganos afectados, esos riñones, Padre, esos pulmones, esos bronquios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que ese páncreas pueda generar, Señor, el azúcar necesaria en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Señor, sanando de todo dolor. Toda migraña, Señor, sea reprendida, sea atada, sea echada fuera. Fuera todo dolor de cuerpo, fuera todo dolor de huesos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo, sanidad en esta hora. Oro por ese corazón angustiado, por ese corazón cargado. Fuera toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, fuera en el nombre de Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde esa mente, ese corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papito lindo, por este tiempo. Gracias, te alabamos, te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero concluir este tiempo dándole siempre 3 consejos. El primero es que lea la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, consiga una para que pueda estarla escudriñando. Dios dice en el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le aconsejo que pueda congregarse, que busque una iglesia donde se predique a Jesucristo. Congréguese
Y lo tercero es que aparte siempre un tiempo para tener comunión con Dios, un tiempo para orar, para que Dios pueda hablar a su vida, para que el Espíritu Santo pueda ministrarle. Aparte un tiempo del día para orar en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga, que Dios me les continúe guardando y que Él me les prospere en todo. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.